Buenas tardes, muchas gracias por participar de esta actividad de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano y en particular le agradezco a Estefanía Odeto, la secretaria de Bienestar Estudiantil, la organización de esta jornada, en la cual vamos a hablar sobre lo que es la contaminación de nuestras aguas superficiales por plástico. Es un tema de mucha actualidad, por supuesto, y hemos convocado a dos especialistas en el tema. Uno es el doctor Andrés Arias, quien actualmente está en Alemania en tareas de investigación y que es investigador de CONICET, especialista en contaminantes y sustancias peligrosas introducidas por el hombre en el medio ambiente marino, costero y cursos fluviales. Es responsable de proyectos de investigación del FONSIT y de la Universidad Nacional del Sur y formador de recursos humanos. El doctor Arias es representante argentino en Naciones Unidas, UNEP, para el Comité Internacional de Basura Marina y Microplásticos, y asimismo representante de GESAM para microplásticos. Integra la red temática CONICET, Red de Estudios Ambientales de la provincia de Buenos Aires, es docente de Química Analítica del Departamento de Química en la Universidad Nacional del Sur, y actualmente en colaboración con diversos grupos nacionales y extranjeros, investiga en diversos proyectos sobre sistemas costeros y marinos bajo intervención antrópica, transporte de materiales contaminantes, continente y océano, e ingreso de la cadena trófica a la cadena trófica, entre ellos hidrocarburos, pesticidas, fenoles, etc. Esta primera parte, entonces, con el doctor Andrés Arias, el título es Basura plástica y microplásticos en los océanos. ¿Cuán grande es el problema? A continuación, hablará Mirko Moscat, que es del Taller Ecologista de Argentina, y desde hace 15 años está formando parte del taller y coordina el área de basura cero desde 2008. Participó activamente en las discusiones que llevaron a la aprobación de la ordenanza basura cero en la ciudad de Rosario a fines de este año. Es parte de proyectos de investigación sobre políticas públicas de manejo de residuos. Integra la Coalición Ciudadana Anti-Incineración y la Alianza Global por Alternativas a la Incineración. En los últimos años, como parte de estas redes, ha trabajado en conjunto con diversas organizaciones y participado de varios encuentros internacionales, aportando a la construcción de un movimiento a favor de basura cero. En 2016 participó en la reunión fundacional del movimiento Break Free from Plastic, realizada en Filipinas, y a nivel local integra el colectivo Más Río Menos Basura. Es docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Le damos la bienvenida entonces a Andrés Arias y lo escuchamos. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Daniel. Bueno, hola a todos. Gracias, Estefanía, también. Y por supuesto, gracias, Mirko, por la invitación inicial, siempre para participar y para estar. Quiero agradecer también porque me parece que el primer por ahí comentario que haría es que una de las grandes acciones que quisiera remarcar, bueno, porque el video, creo que todos los que estamos acá, que seguramente vimos el video, bueno, nos va introduciendo en la temática y la va describiendo bien, va describiendo bien el pasado para comprender el presente y para llegar a proyectar el futuro. Es parte de lo que necesitamos hacer y creo que este tipo de acciones, de poner en la agenda y de visibilizar el problema, porque ya no es un problema de interés científico, sino que es un problema de interés global. No hay nadie que pueda escapar a esta problemática y es necesario comprenderlo, digamos, cabalmente. El video hace su gran contribución a eso para poder intentar empezar a encontrar soluciones a este laberinto que es este problema del plástico, que es un laberinto borgiano, ¿no? De muy difícil resolución, que tiene por ahora pocas salidas. Veremos cuáles pueden llegar a ser. Quisiera listar algunas. Y bueno, y te agradezco la presentación, Daniel.
Nada, les cuento que trabajo un poco en esto, ¿no? Compuestos orgánicos persistentes, podría decir que es mi especialidad, ¿no? Y es este tema de microplásticos o los plásticos en el ambiente es un tema tan transversal que ha traído a muchos científicos de muchísimas áreas distintas a, bueno, interactuar y a ingresar en el tema. ¿Y por qué? Porque el problema tiene muchísimas aristas. ¿Qué son los compuestos orgánicos persistentes? Quiero contarles un poco de eso. En principio todos lo entendemos, son compuestos orgánicos producidos por carbono e hidrógeno, ¿sí? Todos los compuestos orgánicos tienen esa característica, y al mismo tiempo son persistentes. ¿Qué es la persistencia en términos ambientales? Bueno, voy a dar la definición de la Convención de Estocolmo, que es la que principalmente regula a nivel internacional este tipo de compuestos que se listan en diferentes listados, y hay varios que tienen que ver con la prohibición total, con la prohibición de su fabricación, con la prohibición de su aplicación. Muchos de esos compuestos persistentes cumplen con estas características. Bueno, la persistencia en el ambiente, para ser persistente, es 6 meses en suelos, 6 meses en suelos, en agua 2 semanas y en aire 2 días, ¿no? Digo, para tener un panorama y contrastarlo con estos compuestos orgánicos, que son los plásticos, las resinas plásticas. Bueno, en plásticos estamos agrupando, bueno, a más de 30 por lo menos, compuestos básicamente distintos, tanto en su polimerización y los productos que puedan surgir de ellos a partir de la adición de aditivos, ¿no? Estamos hablando de un complejo de productos distintos que son estas resinas, que básicamente se forman de carbono e hidrógeno, por lo tanto son compuestos orgánicos, y la persistencia, ¿no? Ya todos sabemos que tiene una persistencia de décadas, para no decir años, siglos y varios siglos, ¿no? Bueno, todo depende de las condiciones en las que esté, el tipo de densidad de la resina. Bueno, hemos leído mucho de ese tipo de estudios de meteorización. De hecho, desde que se produjo el primer plástico, no ha ocurrido aún un ciclo de degradación para decir, bueno, este plástico se degradó naturalmente en ese ciclo de degradación, ¿no? Entonces nos encontramos ante verdaderamente un compuesto orgánico persistente. Hay algunas cuestiones que no cumple, que tienen que ver con el tamaño de la molécula, etc., pero son compuestos que ya hemos visto y está hartísimamente demostrado en términos científicos sus efectos a nivel de la biosfera, a nivel de los organismos, a nivel del hombre. Al menos en los últimos 2 años tenemos los primeros ensayos clínicos en humanos, ¿no? De los efectos sobre todo de micro y nanopartículas en los pulmones, en los riñones, ¿no? Activación de linfocitos T en los pulmones, ¿no? Sobre todo los nanoplásticos que pueden atravesar esos partículas menores a 2.5 micrones, que pueden atravesar todos los sistemas de protección de la tráquea, de la nariz, y que pueden llegar directamente a los alvéolos, activan, ¿no? Señales de inflamatorias en los pulmones, en los riñones también. Digo, bueno, no hay duda de su efecto tóxico, no hay duda de su persistencia, no hay duda de su constitución, y todavía no hablamos de los aditivos que contienen, que en sí mismo, muchos de los aditivos que contienen son compuestos orgánicos persistentes listados en la Convención de Estocolmo. Por ejemplo, los ftalatos, ¿sí? O por ejemplo las parafinas cloradas, que son uno de los aditivos muy comunes en la constitución de los plásticos. Bueno, en el 2017 fue listado en el anexo A de la Convención de Estocolmo. Está prohibida su utilización porque está demostrada, ¿no? Sus efectos teratogénicos, como disruptores endocrinos, bueno, diferentes tipos, que estos están dentro de las resinas plásticas, ¿no? Digo, bueno, estamos en presencia de un supercompuesto orgánico persistente, que son los plásticos, y de ahí la complejidad del problema. Primer complejidad, ¿no? Porque vamos a ver algunas otras. Hay un problema de escala, hay un problema de constitución, y hay un problema de degradación en el tiempo. Virko, vos me vas a hacer una señal y me vas a decir cómo vamos con el tiempo. No, yo te digo, yo te aviso. Daniel, yo te aviso. me tirás con algo. Me tirás con algo, Daniel, porque si no, no hay problema, no hay problema. Dale. Tranquilo. Vamos a decir algunas cifras, que no voy a decir muchas, pero sí algunas cifras que de la gran magnitud del problema, de la escala del problema, se produjeron desde sus inicios, ¿no? Vamos a decir de la década del 40-50, la producción masiva de las resinas más modernas, y no de los inicios
de fines de 1800, donde están los primitivos plásticos que surgieron, ¿no? Pero se produjeron unas 9.200 millones de toneladas, ¿no? 9.200, recordemos solo ese número, 9.200 millones de toneladas. ¿Y cuál es la producción actual a nivel mundial en millones de toneladas siempre de plásticos o de resinas plásticas? Es de 368, 370 millones de toneladas. Supongamos 400. Hemos producido 9.200 y tenemos una producción actual de 400 millones de toneladas. Esa es una proyección, pero de esos 9.200 millones de toneladas, les quiero contar este número, el 60%, es decir, unas 5.000 millones de toneladas, está enterrado. Está en el ambiente, o no sabemos dónde está, muy probablemente en landfills, muy probablemente dando vueltas en suelos, dando vueltas en el aire, y dando vueltas en el océano, ¿no? Solo un 10% de esos 9.200 millones de toneladas ha sido incinerado, con las consecuencias que tiene la incineración, y seguramente Mirko nos puede iluminar más sobre esto, que es, en principio, contribuir a la presión sobre la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Y en segundo lugar, los productos secundarios que se generan en una incineración, ¿no? Solo el 8% de esas 9.200 millones de toneladas ha sido reciclado, y cuando hablamos de reciclado tenemos que ver que reciclado es una palabra muy amplia, y no significa recirculado, no significa que haya ingresado nuevamente a la cadena de producción, y que por eso, si ingresaron 600 millones de toneladas recicladas, no deberíamos necesitar más 600 millones de toneladas. No, eso es lo que generalmente no sucede, ¿no? La verdadera circularidad en los plásticos hoy parece seguir siendo una utopía, ¿sí? Y lo que seguramente ha pasado con esos 600 millones de toneladas es una extensión de la vida lineal de los productos, o una degradación, es decir, una producción de productos de menor calidad, ¿no? Un downgrade de esos productos. El 32% está en uso, unos 2.700 millones de toneladas, probablemente en estructuras que tienen un lapso de vida media alta, por ejemplo, construcciones, cañerías, bueno, los cables transoceánicos que en este momento nos están comunicando, ¿no? Que nos están dando internet. Bueno, para ese tipo de aplicaciones uno puede entender la utilización de un compuesto que va a durar definitivamente 400 o 500 años, ¿no? En el ambiente. Lo que no puede uno entender es que de la producción anual el 40% o el 50%, en ese rango va a terminar en el packaging de comida, y va a estar en menos de un mes, va a ser descartado, ¿no? Digo, bueno, en ese rango de escala temporal, y para una producción de 400 millones de toneladas anuales, parece un oxímoron ambiental, parece una contradicción ambiental que tiene difícil de resolución. Y hasta ahí es el presente, ¿no? Esa es la historia y ese es el presente. Pero algunas medidas. En el año 2010 teníamos no 400 millones anuales, la mitad. Es decir, que en 10 años hemos duplicado la producción de plásticos a nivel mundial. Cuando digo duplicamos la producción, hay que ver si realmente es la demanda la que está generando la oferta, o hay una sobreoferta que está generando la demanda. Bueno, un poco el video lo va explicando bien, porque va explicando las raíces de la estructura productiva de la cadena del plástico, ¿no? Y algo que es realmente ominoso, que es realmente desesperanzador, pero al mismo tiempo es donde deberíamos poner el foco para que no suceda. Para el año 2050 se espera triplicar la producción actual. ¿Eso qué significa? Que de 400 millones de toneladas vamos a pasar a 1.200 millones de toneladas. Anuales. Entonces, pongámonos en palabras sencillas. Si tuviéramos una circularidad que funcionara al menos al 50%, y necesito 400 millones de toneladas al año, el año que viene no voy a necesitar 400 de nuevo a la misma demanda, voy a necesitar solo 200, porque 200 ingresarían, y al siguiente año ingresarían más. Entonces la curva sería descendente, pero nunca puede ser ascendente. Es decir, ¿cómo puede ser
que vayamos a triplicar la producción para el año 2050, ¿no? En 30 años, cuando ni la demanda ni la población mundial va a triplicarse en 30 años. Bueno, esto tiene que ver con una tremenda sobreoferta y tiene que ver con las raíces de la producción, que tiene que ver, ¿no?, con la producción exacerbada de hidrocarburos. Imagino que hay cuestiones económicas de fondo con derivar la producción hacia algo, y ese algo puede ser factiblemente la producción de resinas plásticas. Insisto, no tiene que ver con la demanda. No es lo que necesita el mundo, y no creo que sea lo que necesita el ambiente, ¿no? Creo que está hartísimamente demostrado que no es lo que necesitamos. Bueno, eso en términos de producciones. Digo, ¿qué es lo que nos espera y qué es lo que necesitamos evitar, ¿no? A veces pienso, y ya más en términos filosóficos, o planeando universos paralelos, ¿qué hubiera sucedido si en los 70 u 80 no se hubiera inundado el mercado mundial de producción con este tipo de resinas plásticas, o al menos el mercado de alimentos, donde había sistemas verdaderamente circulares que funcionaban? Por ejemplo, el sistema de botellas. Creo que varios acá atravesamos los 80 y vivimos como había una recirculación de un sistema de botellas de vidrio, ¿no? Había una recirculación incluso de sistemas de botellas de plástico antes de ser totalmente desplazadas por los productos descartables. Y al mismo Perdón, Andrés, tiempo... quedan 5 minutos. Perfecto, sí, Daniel. Voy a decir solo el 10% de lo que tenía pensado, pero está perfecto. Digo, al mismo tiempo, cómo este devenir, ¿no? Esta explosión esta inundación de plásticos ha cambiado incluso la percepción del valor de las cuestiones, ¿no? La percepción del valor de las cosas. Si algo es muy abundante y algo es muy barato, es extremadamente barato, bueno, qué poco valor que le damos socialmente, o como usuarios o como consumidores finales. Digo, no es para adscribirnos la carga de la culpa a nosotros, pero fíjense, a mí me tocó poder conocer a mis abuelos que habían atravesado la década del 40, del 50, del 60, y había otro tipo de relación con los materiales, había otro tipo de relación, diría, entre la sociedad y el consumo, algo que cambió definitivamente en las últimas 3 décadas y está muy traccionado con esta idea de la sociedad descartable, con esta idea de la sociedad de consumo, con esta idea de, bueno, consumir más. Y tomaría alguna frase, por ejemplo, del economista austríaco, alemán, Schumacher. Bueno, ¿más para qué? ¿Más significa más, o más puede significar menos, ¿no? La posibilidad de salir de este ciclo generando tecnologías intermedias, generando sistemas de transporte, de recolección, e incluso urbanos intermedios, ¿no? Esto ya se veía en los 70 que iba a ser un problema, ¿no? Esto, para no ir tan atrás y citar a Chesterton, ¿no? que proponía una medievalización, es decir, que cada persona tuviera su vaca y sus 3 acres de terreno, y que así podía desarrollarse normalmente. Bueno, todo esto fue arrasado por un tipo de economía que, la pregunta ¿es una economía que está al servicio del hombre? ¿Sí? O definitivamente en algún punto se separaron y el hombre está parado en un lugar y la economía en otro, ¿no? Y le genera demandas de consumo con un fin económico, ¿no? Y bueno, por último, creo que voy cerrando con los 5 minutos. La estructura económica, la ecuación económica del plástico tiene una falla estructural. El plástico es barato porque en ningún momento en su ecuación considera el pasivo ambiental que genera, no considera el daño ambiental que genera, y no considera los efectos ecotoxicológicos que genera en la biosfera y en los seres humanos. Si alguno de estos términos entrara en la mesa de discusión, ¿no? Jamás tendría el precio que hoy tiene, y jamás podría el mercado inundarse con este tipo de resinas, de las cuales nos hace muy difícil escapar. Digo, bueno, todos tenemos productos plásticos, donde miremos, digo, bueno, por decir que el plástico es malo no significa que no lo usemos. Es malo en términos ambientales, es perfecto en términos ingenieriles, es perfecto en términos estructurales, es perfecto en términos para un
ingeniero químico que quiera obtener las propiedades que quiera, pero es tremendamente pervasivo y tremendamente genera un daño y una deuda ambiental que se nos está haciendo impagable, ¿no? La última cifra que digo, hice un cálculo y tenemos en los primeros 200 metros de profundidad del Océano Atlántico, unos 750.000 containers llenos de plástico. Esa es básicamente la cantidad de plástico que está flotando sobre el Océano Atlántico, y no estoy diciendo en todo el océano, estoy diciendo solo el Océano Atlántico en los primeros 200 metros. Hay una parte que está en el fondo, y no contemos lo que está en cada uno de los 5 océanos, ¿no? Entonces, 750.000 que van a, no esperemos que no, pero la proyección dice que van a seguir aumentando, ¿no? Con este delay también que tienen los plásticos y microplásticos en llegar al océano, que es de décadas. Hoy estamos recibiendo plásticos que se emitieron al ambiente en la década del 90. Bueno, ¿qué va a pasar en las décadas que nos vienen, que nos siguen? Si hoy frenáramos a cero la producción de plástico, para el 2040 tendríamos más plásticos en el océano que lo que hay hoy. ¿Sí? Repito, cierro con esta frase. Si hoy cerramos la canilla de producción de plásticos y de consumo, en 20 años igual vamos a tener más plásticos en los océanos, en las costas, en los lagos, que lo que hoy tenemos. ¿Por qué? Por este delay de llegada, por este delay de transporte, ¿no? Todos los modelos predicen eso. Por eso es necesario que tomemos diferentes tipos de acciones a diferentes niveles. No hay una bala de plata, no hay una forma de acabar con este problema de una sola vez y atacando un solo sitio, ¿no? Por ahí podemos charlar un poco de esto más tarde, Daniel, y creo que ya Perfecto. me pasé el tiempo. Sí. Gracias, Andrés. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Mirko, por favor. Bueno, Daniel, gracias. Un excelente Andrés, pero estar a la altura. Eh, yo voy a usar algunas imágenes como para acompañar la charla. Creo que se ve ahí, ¿no? Daniel. Ponelo como presentación Sí, perdón. en diapositiva. Bien. Me gustaría arrancar por este punto que tiene que ver un poco con lo que... Yo voy a tratar de hablar de algunas cosas más de Rosario, pero un poco para conectar con lo que venía hablando Andrés. Digamos, el problema que venimos teniendo es cómo se ha incrementado exponencialmente la producción y consumo de plásticos per cápita, por habitante, a nivel global y en particular en nuestro país. Y estos son datos de nuestro país, ¿sí? Dados por la propia industria plástica, que indican que en el año 90 consumíamos poco más de 10 kilos por habitante por año de plásticos, y ya hace varios años que estamos por encima de 40, ¿sí? Hay fluctuaciones, pero ya hace bastante que se ubicó por encima de 40 kilos por habitante por año. Quiere decir que se ha cuadruplicado la producción y consumo por habitante, o sea, no tiene que ver con incrementos poblacionales, sino que cada habitante usamos más plástico, obviamente con diferencias entre los que más consumen, los que menos consumen, pero estos son los datos promedio que existen. Y esto tiene que ver con esta cuestión de la mayor producción y consumo de cosas que duran poco, cosas descartables, cosas de un solo uso, o que simplemente duran poco porque se rompen, vienen cargadas de obsolescencia programada. Entonces, y gran parte de una parte importante del uso de plásticos en Argentina y a nivel global tiene que ver con cosas descartables, con packaging, con envases, embalajes que se usan una vez y se tiran. En torno al 40% o más tiene que ver con ese tipo de usos del plástico, que es la fuente principal del problema que estamos teniendo de contaminación por plásticos. Si uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Andrés lo estuvo contando, digamos, los problemas que tiene el reciclaje de plásticos. ¿Sí? El reciclaje está muy lejos de la circularidad que uno imagina, de con un objeto reciclarlo y volver a producir ese objeto. La verdad es que la mayor parte del reciclaje de plásticos no es así, sino es lo que se llama
bajo ciclaje o infraciclaje, en inglés downcycling, que quiere decir que el material va perdiendo propiedades al procesarse. En ocasiones se mezclan distintos polímeros, o aunque no se mezclan polímeros que tienen distintos aditivos. También hay restricciones que tienen que ver con cuestiones, con cuestiones alimentarias, por ejemplo, que no se usan en general materiales reciclados para envasar alimentos, cuestiones que tienen que ver con los tóxicos, con los propios aditivos que se van acumulando en los plásticos. Y en definitiva es muy poco lo que se recicla, inclusive con con esta forma precaria que es el infraciclaje. Se estima que se recicla en torno al 10% de los plásticos globalmente. Y bueno, la verdad es que hay pocas perspectivas de que esto pueda aumentar por varias barreras técnicas, económicas, sanitarias que hay. Entonces, no sé, lo que nosotros venimos planteando, esto es una imagen del movimiento global del cual formamos parte, que es Break Free from Plastic, que significa liberarte del plástico, que lo que plantea es, si queremos frenar la contaminación con plásticos, hay que frenar la producción de plásticos. Y básicamente, el problema tiene que ver con los plásticos de un solo uso, descartables. Y si quieren, por extensión, podemos decir que cualquier producto industrial descartable de un solo uso, en algún punto es un problema ambiental, ¿sí? Porque implica recursos para producirse, porque eh, genera un residuo rápidamente que hay que gestionar, y porque los procesos de reciclaje no siempre son realmente circulares, también para otros materiales, pero en particular esto es mucho más grave para los plásticos. Entonces, claramente el plástico es el peor material para producir este tipo de cosas descartables de un solo uso que han aumentado enormemente en los últimos años. ¿Qué pasa acá en Rosario? Bueno, en Rosario venimos teniendo algunas experiencias tratando de reducir el uso de plásticos descartables. La primera de una escala importante que tuvo la ciudad ya comenzó en el año 2016, cuando los supermercados de la ciudad, prácticamente todos los supermercados de la ciudad, dejaron de entregar bolsas descartables. En ese momento hubo todo un proceso de discusión largo que llevó a que se hiciera una serie de convenios para que los supermercados dejaran de entregar bolsas descartables dentro de las compras que ocurren en los locales. Y esto significó, digamos, un avance importante en la ciudad, no solo en materia de que se produzcan menos residuos y de que esto genere menos impactos ambientales, sino también de, bueno, poner un poco en agenda el problema de los plásticos descartables. Bueno, a partir de ahí fueron pasando otras cosas. En el año 2016 empezamos a armar con Estefanía, con otros compañeros y compañeras que integran otras organizaciones, un movimiento que se llama Más Río Menos Basura, que básicamente empezamos a hacer recorridas en la costa del río Paraná, recolectando residuos que estaban en la costa, que habían quedado abandonados, ya sea recientemente o a veces que tenían largo tiempo ahí. Y lo que hacíamos era no solo recolectarlos, sino también analizarlos, y esa era la parte más importante. Entonces empezamos a hacer varias campañas, que en general eran anuales. Este año vamos a hacer otras campañas, ahora el sábado se hace una acción y en septiembre vamos a hacer otra, donde lo que íbamos haciendo era esto, recolectar y analizar. ¿Y qué analizábamos? Analizábamos cuáles eran los materiales predominantes, cuáles eran los objetos que más predominaban, si eran botellas, si eran envases alimenticios, empezamos a analizar también las empresas y las marcas de los productos o los envases que encontrábamos. Empezamos a publicar esos resultados y a tratar de generar más discusión pública en torno a esto. Y no voy a dar todo el detalle de lo que fuimos encontrando, pero por ejemplo, estos son resultados de uno de los años, del 2018, más o menos son similares a los de otros años. En esa campaña que hicimos hacia fin del 2018, recolectamos en torno a 1 tonelada de residuos que estaba en la costa. Bueno, que de otro modo hubiera llegado, se lo hubiera llevado al río en algún momento. Y lo que analizamos es que medido en cantidad de ítems, cantidad de objetos, esto por ahí en peso es distinto, pero en cantidad de ítems, el 90% de los objetos eran plásticos. Y el 95% de los objetos eran cosas descartables, cosas que habían sido diseñadas
para venderlas, usarlas y tirarlas, ¿sí? Básicamente envases de bebidas, envases de alimentos. Y estos son los principales ítems: botellas de bebidas, envoltorios, por ejemplo, de galletitas, de distintos productos alimenticios, vajilla descartable, como vasos descartables, sorbetes, plásticos rígidos, algunos otros tipos de plásticos que funcionan como envases de algún producto, metálicos, esto principalmente latas de cerveza, particularmente, que es un tipo de residuo que ha crecido mucho en los últimos años, y algunas otras cosas, ¿sí? Pero, bueno, por ejemplo, botellas de bebidas principalmente siempre fue el principal objeto que encontramos. Entonces, esto nos da la pauta de cómo el problema tiene que ver con determinadas formas de producción, de distribución, de consumo, y que es hacia donde tenemos que apuntar para cambiar de raíz las causas del problema. Y bueno, no me quiero detener en cuestiones así de estudios científicos, porque eso lo conoce en profundidad Andrés, pero sí quería destacar un estudio que hay acá en Rosario, que le hizo el Acuario del Río Paraná, que es una institución que formó parte de los comienzos y por varios años del colectivo Más Río Menos Basura, y ellos hicieron un estudio donde encontraron en torno a casi 19.000 partículas de plásticos por metro cuadrado de suelo en la costa del río, ¿sí? Entonces ellos recogían muestras del suelo y analizaban de una manera muy minuciosa la cantidad de partículas de plástico que había en el suelo, y encontraban esta cantidad, 19.000 microplásticos por metro cuadrado, una cifra muy grande, pero tampoco tan distinta de las que se han encontrado en otros lugares. Entonces, bueno, es un estudio interesante local que muestra cómo el tema de los plásticos, bueno, ya está en todos lados, no hay manera de evitarlo. Y hay muchos estudios que muestran cómo se hallan microplásticos en distintos ambientes. Me parece que me saltó algo. Bueno, ¿qué es lo que venimos haciendo? Por un lado, algunas iniciativas que venimos teniendo desde la sociedad civil, desde las organizaciones. Si quieren, la primera tiene que ver con esto del dejar de entregar bolsas por parte de los supermercados, porque es una iniciativa fundamentalmente de los supermercados. Pero en los últimos años fuimos desarrollando otras iniciativas. Una se llama Graneleando, que es una iniciativa que nació hace un par de años y que buscan mapear comercios de la ciudad que estén dispuestos a que uno vaya con su tupper, con sus frascos para comprar alimentos u otros productos. Entonces hay sobre todo dietéticas, por ejemplo, a las cuales uno puede ir con su tupper, con sus frascos, con sus envases reutilizables para llevar los productos ahí, comprarlos a granel y llevarlos en los propios envases para no utilizar alguna bolsa descartable. También hay negocios de limpieza, por ejemplo, que venden productos de limpieza también así por peso o por volumen, y que uno puede ir con su propia botella y llevarla detergente u otra cosa. Es un mapa, digamos, colaborativo donde están estos negocios que tienen esta predisposición. Una iniciativa que lanzamos el año pasado, cuando apareció la pandemia, que creció mucho la venta en delivery, empezamos a decir, bueno, estaría bueno que hubiese alguna experiencia, al menos para mostrar un ejemplo de que puede haber sistemas de delivery que traten de reducir el uso de descartables, ¿no? Que casi todos los sistemas de delivery usan bolsas descartables, distintos artículos descartables. Entonces, bueno, lanzamos esto donde hay varios emprendimientos, sobre todo de frutas, verduras agroecológicas, que tratan de llevar los envíos en bolsas de tela que van y vienen, en cajas de madera que van y vienen. Y una iniciativa que se llama Bien y Van, que la hacemos con Mercado Solidario y que buscan que los frascos de vidrio y las botellas de vidrio sean devueltas a cambio de una cantidad de dinero que se puede usar para nuevas compras, de modo de poder reutilizar esos frascos y esas botellas. Y en estos últimos meses se aprobaron varias ordenanzas en el Consejo Municipal de Rosario, estas 4 que muestro acá. Una primera que prohíbe la entrega de sobretes descartables, una que fomenta la venta de alimentos en recipientes reutilizables, un poco como comentaba anteriormente, donde dice que los comercios tienen que poner carteles para fomentarlo, que no se pueden negar a vender si uno va con un tupper o un frasco, lo que sea. Esto
pensado para roticerías, dietéticas, otro tipo de negocios. Una ordenanza que prohíbe envoltorios innecesarios en frutas y verduras, por ejemplo, esto que vemos en la foto, una banana en una bandeja de telgopor con un film, digamos, todos los envoltorios que sean bandejas, film, que sean innecesarios, no se deberían poder usar más en la ciudad de Rosario. Esto se aprobó hace un mes atrás. Y una más reciente, de hace una semana y pico, que prohíbe los vasos plásticos en las heladerías para el consumo en el lugar. Entonces, esta batería de ordenanzas, que son muy recientes, tenemos ahora un desafío para poder implementarlas, pero son para nosotros interesantes y nos permiten empezar a trazar otro tipo de camino, de hábitos de consumo, de distribución. Y tenemos algunos proyectos de ordenanza en discusión en el Consejo, que se ha dado en discutir y en tratar de avanzar con este tema. Hay un proyecto de prohibición de bolsas descartables, un proyecto de prohibición de descartables en el sector gastronómico, por ejemplo, hemos visto en bares este tipo de cosas, eh, cubiertos envueltos en plástico, pan envuelto en una bolsa, ni hablar de la vajilla descartable, digamos. Entonces el proyecto este contempla todo eso, y un proyecto de prohibición de vasos descartables en eventos públicos que sean organizados o auspiciados por la Municipalidad de Rosario. Entonces, bueno, todo esto para nosotros es parte de la solución. ¿Qué podemos hacer? Bueno, difundir que este tipo de ordenanzas, de campaña existen, participar de estas ordenanzas, o participar de estas campañas. Desde los sectores comerciales, las cámaras, supermercados, verdulerías, los distintos, los gastronómicos, involucrarse en este tipo de cuestiones, tener prácticas que tiendan a reducir los descartables, desde el lugar de quienes vamos a estos lugares también tratar de pedirlo, de incentivar que esto ocurra. Lo mismo desde las instituciones, de las facultades, de las escuelas, de los centros culturales, empezar a tener prácticas distintas. Estas discusiones en el Consejo son interesantes y creemos que es una pista por la cual podemos avanzar. Entonces, monitorear estas discusiones, aportar si podemos desde el lugar que tengamos a que esto avance. Y por supuesto, trabajar en nuestros propios hábitos de consumo. Pero no quiero dejar de marcar que estas discusiones son eminentemente colectivas. Digamos, vamos a lograr un cambio estructural cuando logremos prácticas institucionales distintas, ¿sí? Que tengamos normativas distintas, acuerdos distintos entre los distintos sectores comerciales e institucionales de la ciudad, que de algún modo faciliten una transición hacia modos de vida, de consumo que no requieran de estar utilizando tanta cantidad de plástico todo el tiempo para cosas que se usan y se tiran inmediatamente. Así que bueno, ese es, yo llego hasta acá y bueno, por supuesto quedo para seguir conversando sobre el tema.